Bien, muchas gracias. Empezamos con los dos temas de esta semana para pulir y corregir en nosotros el yo interior y desbrozar el huerto interior. Adelante, Rafael. Bueno, para mí es que es un poco, me resulta un poquitín complicadillo, no me resulta fácil. Para poder corregir en nosotros mismos el yo interior, lo primero es saber realmente qué entendemos como yo interior. En el capítulo de Usin de Etruria, Johanan le dice al maestro: qué extraño estás, Yasuo, parece que te hubieras transformado en un anciano, como los esenios. Y el maestro le contesta, dice: es que ahora te habla mi yo interno, que ha vivido largas edades. Entonces, todas las vivencias, desde que tenemos experiencia, desde que tenemos conciencia de nuestras propias acciones, todas las vivencias van dejando una marca, una huella, una enseñanza, un efecto que emana de la causa que nosotros promovemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, incluso hasta con la vibración de nuestro sentir, ¿no? Es entonces cuando se va acumulando esa enseñanza, tanto la buena como la errónea, se va acumulando en el yo interno. Y tenemos que llegar a tal evolución, a tal grado de comprensión de lo que implica la causa y el efecto de nuestras acciones, de ir purificando y alejándonos de las tendencias que marca nuestra sociedad, la materia en sí, hasta llegar a permanecer en un estado de quietud, en un estado de casi estaticidad, con una serenidad inmensa e inalterable, ocurra lo que ocurra, sin permitir que anide en nosotros las inquietudes que son propias de la materia, las inquietudes, los apasionamientos, que son elementos destructores, son odios, son resentimientos infecundos, que perjudican ese yo interno, que van lastrándolo con ese tipo de sentimientos que no nos conviene, que no nos conviene en cuanto a la enseñanza, pero que nos grava la posibilidad de conectar con esa realidad interior que somos nosotros. En el capítulo para pulir y corregir nosotros el yo interno, dice: hagamos del hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el hombre tiene que intentar conectar con esa realidad suprema que es elemento de su propia creación. O sea, nosotros estamos creados por esa realidad suprema y tenemos que intentar identificar tantos cuantos elementos de serenidad, de quietud, de conciencia profunda a través de la experiencia, e incorporarlos a nosotros. Tenemos que realmente, si queremos ser eso para lo que fuimos creados, o sea, la semejanza del elemento creador, tenemos que intentar hacer un trabajo profundo en nosotros mismos. Herramientas para poder hacer ese trabajo profundo: la oración, la meditación, la introspección profunda en nosotros, buscar cuáles son los móviles, las causas, qué es lo que nos mueve. No podemos estar divididos o no debiéramos estar divididos, como nos pasa en infinidad de momentos, y ser conscientes en cada instante de la realidad que nos mueve. Porque el desbrozar ese huerto interior, ese yo interno, implica acercarnos a aquello que nos dio vida, a aquello que es perfección absoluta, y ir alejándonos de los condicionantes. Y no hay otra cosa nada más que la voluntad para mover ese potencial que nos conecta a la divinidad y que poco a poco nos va ayudando a descubrir cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras realidades, realmente cuáles son las motivaciones que nos mueven, y ir alejándonos en un acto de voluntad, en un acto consciente, ir alejándonos, comprometidos con la realidad primigenia, con la realidad que nos dio vida, ir alejándonos poco a poco de la materialidad de la que estamos revestidos.
de una forma muy resumida, de una forma quizá excesivamente simple, pero bueno, así es como lo he entendido. Y paso la palabra a otro hermano. Y gracias, Rafael. Y también en el mismo capítulo dice, pero como estamos al final del ciclo y urge terminar la tarea, vuestros hermanos del mundo espiritual conocen la necesidad de apresurar vuestro perfeccionamiento y buscan los medios de conseguirlo. Y bueno, la idea es entenderlo bien, y como sabemos el trabajo es muy propio, muy personal. La obra es personal en su estudio, en su comprensión. El compartimiento es buenísimo porque nos ayuda a ir oyendo a otros hermanos, a ir midiéndonos un poco cada uno. Don Hugo, adelante. Mira, la verdad es que lo estuve escuchando en el audio repetidas veces. Y la experiencia que tengo, siempre viste que voy a la experiencia personal, no es porque sea un egocentrista, sino que la experiencia la tenemos cada uno. Yo veo que soy una doble personalidad, creo que lo hemos hablado en otra oportunidad. Una que responde a las acciones propias que justamente comentaba Rafael, ¿cierto? Lo que es el alma interna, o sea, aquella que merece su... Mira, está hablando de otra personalidad, dice, porque vuestra alma interna es como que fuera otra personalidad que está dentro de nosotros mismos, que somos nosotros mismos. Y luego está aquella que es la personalidad consciente, o sea, aquella que ha llegado a lograr a desarrollar la voluntad y escuchar el yo interno, de ese otro yo interno, que establece que eres consciente de decir esto no y esto sí. Porque se nos presenta a veces en cada acto de nuestra vida, en cada pensamiento, en las palabras, en el encuentro con las personas. Entonces, yo entiendo que es una dualidad y llega el momento en que vamos descartando aquello que no es lo apropiado a nuestro, yo, digamos así, a, a nuestro ego, a nuestro espíritu, ¿no es cierto? Porque él necesita justamente que nosotros tomemos la conciencia. Tomar conciencia, ¿qué es? Unificarnos a nuestro Padre, a nuestro ego, para que en él está justamente, digamos así, tiene el conocimiento de todo lo que ha experimentado a lo largo del proceso, de su proceso evolutivo, porque él también evoluciona, igual que nosotros, que somos sus hijos. Yo eso por ejemplo lo entendí, y lo veo porque a pesar de yo de vivir solo, tengo justamente diálogos en ese sentido, ¿no? Que a veces le digo a ese otro yo, digo, mira, quédate tranquilo, vamos a trabajar bien y deja de molestarme. ¿Por qué? Porque se manifiestan inquietudes internas que son pequeñas, son tontas, unas sí y otras no, o induciéndome a ir a hacer o ver un programa que no lo quiero ver porque no me favorece a mí, a mi yo, a mi padre, ¿no es cierto? A mi yo superior. Yo entiendo que eso sí que vamos a ir puliendo. O cuando me surgen intereses, como puedo decir, económicos, entonces ahí es donde tengo que justamente establecer esto sí y esto no. O sea, ir desbrozando de ese yo interno todo aquello que perjudica a mi espíritu, a mi padre. Eso es lo que entiendo, Candelario. No sé si estoy claro. Aris, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Una parte ahí del capítulo que habla de que los maestros saben que es necesario apresurar nuestra evolución.
Yo creo que sin duda coincide con la aparición de la obra que impulsa a todas las almas que han estado alrededor del Cristo en los diferentes tiempos del avatar. Y nos ayuda a reencontrarnos con nuestro propio sendero, creo yo, para poder retomar los compromisos que quizá algunos de nosotros dejamos de lado en algunas encarnaciones. Entonces, toca ahora que tenemos en nuestras manos redirigir una y otra vez nuestro actuar de acuerdo a estos planos de conciencia que nos presenta la obra. Es un trabajo, como dijo Rafa, inconmensurable, el más difícil, la tarea más difícil, el pulir el yo interior, porque estamos tan atados a la materialidad, han sido tantos milenios de años que estamos morando en este planeta de expiación, que resulta difícil a la hormiguita humana ir comprendiendo que el verdadero propósito no es el que nos muestra la materialidad, sino el camino que hoy, en este plano de conciencia que nos encontramos, en esta última encarnación, nos presenta la obra. Y yo creo que sería muy, muy, muy difícil para los que estamos alrededor de esta luz tan grande que representan los libros de Mamina, que pudiéramos dar algunos pasos hacia esa purificación si no tuviéramos en nuestras manos la obra. Una y otra vez la lectura nos revela pasajes diferentes que no habíamos tomado en las lecturas anteriores, y cada vez se nos revela más cercana a nuestro interior. Al menos yo veo así, ahora con el tema que hemos estado tratando de lo de la ubicación de Negada, que es una cosa meramente pequeña, como lo dice Hugo, pero que de alguna manera es algo que me impulsa a estar buscando, y la lectura me muestra diferentes facetas de esta historia maravillosa que no las había leído anteriormente. Entonces, sin duda, la labor de los maestros está ahí impulsándonos en ese camino. Sabedores de todas las deficiencias que tiene mi interior, pues nos muestra esta obra para que nosotros contrastemos nuestro actuar. Eso es lo que puedo compartir ahorita como introducción. Gracias, Aris. Otra vez, Hugo, adelante. El tema es lo que justamente comentó Ari. Estaba seguro que lo iba a tocar. De refilón lo iba a sacar, ¿no es cierto? El tema lo que es respecto de Megadad. Yo me acuerdo que una vez le pregunté dónde estaba ubicada lo que era la ciudad donde vemos en el caso de Valkyria de Kifauser. Y me dijeron, está hundida en el mar. Claro, porque todos nos ubicamos como si las tierras no se hubieran movilizado, como si la tierra hubiera estado permanentemente tal cual la vemos ahora. Y nos olvidamos que han transcurrido casi, diría yo, desde esa época, algo aproximadamente 12.000 años, sino un poquito más también. Entonces, lo que da lugar a la confusión de que la geografía que nosotros conocemos se ha ido modificando a través del tiempo. Hablan, por ejemplo, del tema de la Atlántida. El tema de la Atlántida la están buscando siempre dentro de la zona ahora de las Islas Canarias y todo eso, evidentemente, es algo de lo que fue la Atlántida. Es una montaña, es una meseta, pero el continente propiamente dicho estaba ubicado, viste, gran parte en el océano Atlántico, que está hundido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, van a buscar, siguen buscando, y luego con las pirámides? Buscan en las pirámides, pero no buscan en las profundidades de las pirámides. Fíjate tú que han encontrado, hace poco, en una reunión anterior lo habíamos comentado, de que, no me acuerdo si era en el templo de Luxor o así, habían encontrado, creo, a 10 metros de profundidad, vestigios de un pueblo, y casi te diría de un pequeño pueblo bastante grande, y que los astrónomos, habían determinado que aproximadamente esas edificaciones tenían 10.000 años de antigüedad. 10.000 años de antigüedad. Entonces,
cuando, por ejemplo, habla de donde enterraron a Trismegistro, justamente debajo de la pirámide, dice la obra, a muy grande profundidad. Y sobre él, ¿no es cierto?, habían excavado para enterrar lo que fue la tumba de él, del origen del pueblo egipcio. Entonces, tenemos que tener cuidado a veces en lo que leemos, porque tratando de ubicarnos en ese punto, ¿no es cierto?, de lo que es la ubicación de un pueblo. Yo, por ejemplo, tengo el nombre de una ciudad que existe, y justamente ese dato es donde estuvo la construcción que había hecho Ramsés II, prácticamente a orillas del Mediterráneo, del Mar Grande. ¿Recuerdas donde él había construido esa gran fortaleza? Y en este momento me fijo en el mapa y sí dice, está cerca de una ciudad que es Jenofonte, pero no es que esté en Jenofonte. Aparte, el río que había un río que pertenecía al delta en ese momento, que ya no existe. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello, ¿no es cierto? Y no sé, yo es la apreciación que hago. Igual que, por ejemplo, comentan que, a lo que había leído, que anterior a Lemuria había existido otro continente también que había ya desaparecido. Entonces, tenemos que medir bien las causas y los tiempos. Y aparte de eso, la historiografía no siempre es la verdad de lo que están manifestando o de lo que han dicho de una ciudad, de un pueblo, porque los nombres de las ciudades se trasladan. Tal es así que me acuerdo que la vez pasada había leído un artículo donde hablaba justamente de dónde era, de que cuando hicieron una película muy famosa, de mucho éxito, fue en el desierto de California. Esta empresa cinematográfica construyó una ciudad exactamente igual como lo que consideraban que era. Y entonces el mismo comentario que hacían el día de mañana que escarben en California, van a decir, ¿no es cierto?, que Egipto, o sea, había estado en California, la ubicación sería en California. Por eso hay que tener mucho cuidado, para mi aspecto, en ese aspecto, en los análisis que se hagan. No te olvides que son muchísimos siglos que han pasado, que hay grandes transformaciones. Lo mismo que va a ocurrir en el futuro, bueno, dejemos lo que va a ocurrir acá en el futuro, en nuestros continentes, que van a haber grandes hundimientos, que parte de la Atlántida va a surgir. Me acuerdo que una parte que, estando ahí en la isla, hubo una manifestación espiritual del pensamiento del Cristo, y decía, estas tierras donde yo he caminado por ellas, y que el día del mañana surgirán, mira vos, surgirán, cómo se elevará, y aparecerán los manuscritos de esa época. Entonces, son pequeños detalles que yo los atiendo, porque también a veces me he desorientado, principalmente cuando hacíamos con la cartografía con Mamina. Bueno, es lo que quería decir, nada más. Bueno, gracias, Hugo. Vicente estaba levantando la mano. A ver, un poco trabajando de forma escalonada, como lo estamos haciendo. La última reunión que tuvimos era sobre la oración, ahora sobre la introspección, que son elementos básicos y fundamentales para desarrollar en nosotros las capacidades necesarias para ir buscando nuestra purificación. Está claro que dentro de la escuela de lo que es Fraternidad Cristiana Universal, es como una escuela que carece de líderes, que carece de elementos o personas que te digan cómo debe hacer, lo que tienes que hacer y cuándo lo debe hacer. Es una entrega individual del ser a la divinidad. Con lo cual, tenemos que aprender a servirnos en principio, a servirnos individualmente nosotros. Después, lógicamente, dentro de lo que es, por ejemplo,
la participación esta de las reuniones que hacemos, pues se pueden compartir cosas, se pueden aclarar los elementos necesarios. El tema de la introspección es un elemento que, como bien dicen los capítulos, se hace a nivel individual, en la soledad de tu habitación o donde tú consideres que debe estar mejor, y es una entrega a la divinidad. En esa entrega tú tienes que analizar sinceramente el desarrollo de tu vida, en las cosas, en tus debilidades, en lo que tienes pendiente que hacer, en lo que has hecho durante el día, y analizar sinceramente. Eso hace mucho hincapié la obra, con sinceridad, la parte que nosotros tenemos que observar en nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Hay algo que es muy importante, que es el tema de la humildad, porque nosotros necesitamos para hacer este trabajo luz divina. Si carecemos de la luz divina, probablemente tengamos carencias, tengamos lagunas, donde no podamos observar nuestras debilidades con exactitud y precisión. Entonces la luz divina es importante tenerla, pero para eso tenemos que ser humildes. Humildes, tenemos que trabajar en una entrega absoluta a la divinidad. Rendirnos a lo que es el elemento básico de conexión entre la divinidad y el ser, y esperar que esa luz te llegue para poder ver con sinceridad lo que tienes que trabajar en esos momentos de soledad, de introspección dentro de ti. Estos son elementos, ya digo, fundamentales para poder ir conociéndote a ti mismo, para poder ir desbrozando tu huerto interior y pasar a la siembra de los elementos necesarios para encontrar esa sincronía con la divinidad con más facilidad, cada vez más. Entonces, bueno, estos elementos que ahora se nos piden, que es oración, estamos tocando la introspección, probablemente el próximo capítulo sea la meditación, estos tres elementos que es propio de la escuela en la que nos encontramos todos, Fraternidad Cristiana Universal. Estos elementos son los que tenemos que poner en práctica para desarrollar nuestro trabajo y la labor que se nos pide. Entonces, repito, la introspección va a venir acompañada de esa luz que viene de la divinidad, en la cual podremos ver con más claridad y con más precisión cuáles son nuestros defectos o imperfecciones. Y, lógicamente, ahora tenemos que proceder, una vez conocidas, pues a corregirlas en la medida que cada uno sienta y pueda. Y así se está haciendo camino. Se vamos avanzando en el tema. Es lo que viene en los capítulos estos, lo del huerto interior y el otro lado, que al final te hace una síntesis de lo que son los trabajos prácticamente del tema de la introspección. Pero vamos, se centra y se ciñe, es muy fácil, muy simple, en el silencio, en tu soledad, buscarte a ti mismo, conocerte a ti mismo y, lógicamente, poner en práctica los elementos necesarios para corregir esas imperfecciones. Pero ya digo, es muy importante la humildad para el reconocimiento de nuestras imperfecciones. Porque hay algunos que digan, bueno, yo es que esto no lo tengo, yo es que soy autosuficiente o lo que sea, en fin. Y ya estás saliéndote de lo que es una desviación que no vas a encontrar nada. Entonces, la entrega es absoluta a la divinidad y con esa iluminación podremos ver con más precisión nuestros defectos. Nada más, compañero. Saludos, besos. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguien más que participe? Adelante. Giselle, adelante. No, buenos días a todos. Quiero saludarles. Hoy estoy sin video, pero los estoy escuchando a todos porque estoy un poquillo atareada acá en la casa. Un placer verlos a todos de nuevo y encontrarme y aprender de cada uno de ustedes. Hoy estoy como oyente. Entonces, Cande, tal vez más adelantito sí puedo participar. Por el momento quiero escucharlos. Gracias.
Tengo un pequeño apunte, Candelario, soy Vicente. Adelante, Vicente. Hala, ahí está. Referente al tema que ha preguntado Arístide sobre Negará, es un elemento, bueno, yo ya le pediré por el canal interno que me mande los capítulos y demás, pero está claro que hay una implantación en el desarrollo de la vida, en los miles de años que pasan de una época a otra, en el cual van cambiando las estructuras orográficas del terreno, las geográficas, y van cambiando muchas cosas. Con lo cual, la implantación del tema de Negará es difícil precisarla ahora en este tiempo, porque han habido demasiados elementos cambiantes, ¿no? Concretamente, las pirámides que están al lado de lo que supuestamente era Negará, pues han habido elementos que han borrado, porque a lo mejor el mar llegaba antes más adentro, probablemente llegaba más adentro, y lógicamente con el tiempo cambian mucho las distancias y cambian los elementos geográficos. Hay un pasaje en el Vidente donde Moisés mandaba a las mujeres, cuando estaban en la península de Sinaí, a, bueno, limpiar las cuberterías y demás allí mismo al mar. Hoy en día, desde el sitio donde supuestamente estaba Moisés al mar, hay casi 100 kilómetros. O sea que la variación es notable. Y, lógicamente, cambian mucho los elementos distantes y es difícil precisar lo que parece ser que he entendido a Arístide preguntar antes. No sé si era eso o era otra cosa, pero vaya que la ubicación de Negará ahora mismo es difícil precisarlo por los cambios que han habido, pero vamos, que yo creo que está en el delta del Nilo. Por allí, si pones el GPS, igual lo encuentras rápidamente. Nada más, saludos. Gracias. Hugo, adelante. Mira, justamente ese tema ya no me refiero a ello, porque no era el que correspondía en esta reunión, pero es como tú decías antes, Candelario, hay que comprender que, mira que estuve escuchando mucho estas dos indicaciones que tú nos diste para prepararnos, y decía, después de lo que dicen ahí, no hay nada que decir, perdóname que lo diga, ¿no? O sea, me explico, hacemos comentarios, y yo también los puedo hacer, pero digo, pero si está todo tan bien dicho, tan bien aclarado, que no da lugar, perdóname, a mí por lo menos, ¿no? Que uno pueda entrar a expresarse, porque vuelve a repetir, por fuerza, tenés que volver a repetir lo mismo que dicen ahí los maestros. Sinceramente creo que es así. Por eso es tan difícil el desarrollar el conocimiento de sí mismo, por la razón siguiente de que es personal, es intransferible, es lo que está dentro de es nuestra propia vida, es mi vida, la tuya es tu vida. ¿Me explico, Candelario? O la de ellos también. Entonces decimos, bueno, entiendo que es esto, es el otro, pero está escrito. Entonces por eso son temas difíciles de poder desarrollar. Así por lo menos, te juro que me ocurrió a mí leyéndolo, escuchándolo, hace ya 2 semanas que lo estoy haciendo. Entonces dije, bueno, muy bien. Si es así, la única forma hablan de lo que se debe hacer los demás. No, dirán también lo que debo hacer yo, o lo que a mí me ocurre. Si quieren realmente entrar, como les comento yo, mira, mi experiencia es esta. Puede ser valedera, puede ser no, puede ser de una persona que está ahí solitario, ya tengo una edad que está chocheando prácticamente, ¿no es cierto? Pero es lo que siento. Y lo que siento, lo que así he intentado y voy comprendiendo, es la individualidad de cada uno. Por eso dicen que el verdadero amigo no es aquel que quiere modificarme a mí, sino el que me acepte a mí tal cual soy. Yo lo entiendo así, Candelario. Y por eso es tan difícil, ¿viste? Que hagamos
no sé, para mí por lo menos, ¿no? Un desarrollo que es exquisito, porque la lectura también nos lleva a otro grado de comprensión. Lo que escucho, por ejemplo, en lo que he leído, llegas a otro grado de comprensión, pero un grado de comprensión que a veces te nacen interrogantes y dices, bueno, realmente, ¿quién soy yo? ¿Cómo tengo que expresar mi yo interior? Mirá, fíjate que los maestros hablan de un yo interior como algo que es otra cosa fuera de lo que nosotros estamos hablando en este momento. No está hablando de nosotros, habla de nuestro yo interior. ¿Y qué es ese yo interior? Que yo, te juro, me lo pregunto, ¿no? Entonces, ya cuando comienza ese diálogo interno mirá vos, de uno con su yo interior. Que si te agarra a escucharte a alguien, dirá, este está loco, ya, viste, habla solo, dice cualquier cosa, hay que dejarlo. Pero habla de su yo interior. ¿Y qué es mi yo interior? ¿Qué es mi yo interior? Desbrozar mi yo interior. No estoy hablando de mi padre, de mi espíritu, ¿no? De la esencia. Estoy hablando de alguien que está dentro de uno mismo. Entonces ahí empieza uno a discriminar, por lo menos de mí, digo, vas profundizando cada vez más en lo que es el mundo espiritual. ¿Qué es mi yo interior? Yo dejo la materia, ¿no? Este razonamiento de mi yo interior, correcto. Yo estoy hablando, yo dejo la materia, correcto. ¿Y mi yo interior va conmigo? Esa es una pregunta. Mi yo interior es una personalidad. Esa personalidad sigue subsistiendo, correcto. Yo por mi parte, con el grado de conciencia, unificado con el Padre, con el Espíritu, y el yo interior. Por eso, yo por mi parte, llega un momento en que hay tantas cosas que desconocemos en profundidad, que raro que los maestros, en base a los grandes maestros espirituales, iban despejando lentamente esas incertidumbres que nosotros tenemos. Yo lo siento así, Candelario. Estoy hablando con mis compañeros, mis hermanos de ideales, ¿no? Los hermanos de alianza. Entonces, digo, ¿cómo son? ¿Qué ocurre? Entonces, sinceramente, Candelario, son temas que nos van llevando o nos enfrascamos realmente a la búsqueda del conocimiento espiritual, del conocimiento realmente de lo que somos, cómo somos y quiénes somos. No sé, Candelario, si estoy hablando mucho o estoy hablando de más, pero No, por lo está menos bien, Hugo, está bien. es lo que voy extrayendo de estas lecturas. Tu aportación, tus comentarios son, bueno, muy interesantes, como todos los comentarios. Precisamente el compartimiento es lo que nos ayuda a estudiar más. La obra es muy difícil. Para mí es lo más difícil que he conocido, porque no es una obra que se lee por encima nada más. Hay una información ahí que es hermosa, que es la verdad, pero el trabajo es propio, es interno. Es el cultivo individual de cada alma que se acerca con el firme y decidido anhelo de su propio mejoramiento, de su propia elevación moral y espiritual, para ponerse así en condiciones de colaborar en el progreso y elevación de la humanidad. Son tantos conceptos en un párrafo de 3 líneas que puede uno durar una personalidad o dos, no sé. Y
no entenderlos a perfección. Eso que dices de que quién es el yo interno. Bueno, obviamente es una vibración, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo puedo trabajar con él? Los maestros me dan las herramientas, la obra me da las herramientas, pero yo tengo que hacer ese trabajo. Y obviamente que no es un trabajo fácil. Requiere, como dicen, la perseverancia, muchas cosas, pero Vicente en su primera interlocución comentó un concepto muy interesante, la humildad. Sentirse uno que es una mota. Gracias a la divinidad tenemos este conocimiento y tenemos que estudiarlo a fondo, bueno, personal de cada quien. Mira, sí, Cante, mira, tenemos un ejemplo, por ejemplo. Yo estoy tranquilo, ahorita me siento en paz, estoy tranquilo. En ese momento paso una circunstancia o paso por una circunstancia en la cual noto que mi plexo solar, correcto, se enturbia, como si empezara una marejada, ¿no es cierto? Una embarcación. Y vos decís, pero ¿por qué me pasa esto? Porque tú no lo quieres, no quieres tener este sentimiento, estas vibraciones, estas emociones. Ante cualquier hecho, una discusión, un interés económico, correcto, algo que te bulle de tal manera que te saca de tu estado de paz. Fíjate a ti, te saca a uno de su estado de paz. Y tenés que luego buscar la forma de encontrar el medio para eso, que noten como que se vaya tranquilizando, serenando, y no darle más importancia de la que tiene. Todo aquello que está referido a la materia pertenece no me refiero a la materia física, sino todo aquello que está relacionado al mundo material, hay que darle el lugar que le corresponde y dejarlo y no permitir que él sea el que influya sobre ti, sobre uno. Y eso primero es una de las cosas que voy entendiendo, pero ¿qué voy entendiendo? ¿Qué medio buscar para que esto serenar esa turbulencia interna? La tengo que buscar yo mismo, de los elementos que me da la vida, ¿no es cierto?, el entorno, el entretenimiento, las manías, hermanitas, así lo que fuera. Pero tengo que buscarlo yo mismo. Por eso es complejo para mí, ¿no? Para mí es complejo. Pero me doy cuenta, ¿sabes?, que en un momento dado adquiero una tranquilidad y aquello que uno veía como algo que era no había solución posible, de golpe te das cuenta que está todo tranquilo y que eso, lo que tú pensabas que no era una solución posible, aunque ni siquiera se ha solucionado, ¿no es cierto?, a entender, y se tranquiliza tu espíritu. Se tranquiliza el espíritu, yo me tranquilizo. Y tranquilizo esa evolución interna que hay en mí mismo. Es uno de los ejemplos que puedo dar como camino indicado. Es como decía el maestro Ptolemy cuando se expresaba y hablaba con el niño Jesús, ¿no?, que muchas tormentas hay que pasar, muchísimas, que te sacuden internamente. Y que llega el momento en que a veces una palabra amiga, un abrazo, un afecto sincero, te serena y te tranquiliza. Mira vos cómo es el tema. Y lo que tú veías como algo que era malo o te perjudicaba, te das cuenta realmente que es la ley de causa y efecto. Y aceptándola, te quedas tranquilo, porque quedas en las manos de Dios.
quedas en las manos de ellos. Cuando entendamos el concepto del lo que es Dios. ¿Mm? Cuando lo vamos entendiendo, mejor dicho, el concepto de Dios. Y Él nos ama, claro, nosotros decimos, Él nos ama, correcto. Pero ¿cómo puede Él manifestarse en nosotros si en nosotros no hay amor? Si en nosotros hay egoísmo, hay envidias, hay celos, hay todo lo que tú quieras, que no es atinente a un espíritu que quiere llegar a un plano superior, que quiere unificarse con Él, no por intereses, digamos así, sí, intereses. Me quiero estar ahí porque quiero tener poderes. No, desde ahí ya estás arrancando en una equivocación muy... Bueno, está bien, no continúo, perdóneme, hijos, hasta luego. No, está bien, tus comentarios ayudan mucho. Es evolución, es la evolución que todos poco a poco vamos caminando. Y unos de una manera y otros de otra. Y cada quien en su momento, en su lugar, de acuerdo al trabajo, a muchas cosas. Obviamente, la divinidad está ahí, pero nosotros somos los que tenemos que limpiar ese huerto que nos dicen en la obra. Roney, adelante. Ya levantó la manita, Roney. Adelante, Roney. Buenos días. Sí, no, bueno, este tema para mí siempre también ha sido muy difícil, pero también lo comprendo así, en esa misma tónica que nuestro querido Hugo, porque veo que todo es vibración, ¿no? Veo que todo es vibración y si nuestro destino en nuestra evolución es pasar a la siguiente esfera de luz, ¿no? Por decir, el primer plano, la primera esfera de luz, donde están por decirlo así, los cirios de piedad, debemos vibrar como ellos vibran, ¿no? Debemos pensar y sentir como ellos piensan y sienten. Entonces, hay que desbrozar todo eso que nos impide vibrar como ellos, ¿no? Porque veo que todo se basa en buscar el autocontrol de nuestro pensar, de nuestro sentir, y veo que los cirios de piedad, su amor a la humanidad inclusive y a Dios es impersonal. Ellos no, fíjate que el mismo capítulo lo dice, ¿no? El mismo capítulo dice que los cirios de piedad, con todo su amor, tienden desde los cielos infinitos, redes de amor y hacia la humanidad. Igual forma, dice que la divina energía se desvive por darse a sí misma, pero no encuentra a alguien que esté vibrando, que pueda ser conductor de esa energía. Y eso me recuerda mucho cuando los discípulos de Juan el Amado le preguntan en Cumbre de Llanura cómo hacer para conectarse y recibir esos dictados y recibir esa asistencia de los seres de luz. Y Juan el Amado le dice que no puede existir ninguna pizca de nada que no hayas perdonado, de nada que no hayas superado, de nada contrario a nadie, de que tu pensar, tu sentir tiene que estar en armonía con todo el mundo, haya pasado lo que haya pasado. Entonces, para que puedan los seres de luz conectarse y puedas percibir las ideas que ellos te quieran dar, porque si no estamos vibrando como ellos vibran, ellos no se pueden conectar, porque por libre albedrío nosotros estamos vibrando de otra forma, pues. Entonces, también me recuerda mucho las palabras del guía íntimo de Moisés, cuando le dice que todo está perfecto, pero lo único que no está perfecto es los pensamientos y sentimientos de la humanidad por mal uso del libre albedrío. Entonces, es cuando veo que la obra, los maestros nos piden que nuestro
pensar se una al pensamiento de Dios y que nuestro sentir a la voluntad de Dios. Entonces veo que es un trabajo arduo porque piden una voluntad decidida, nos piden sinceridad, nos piden humildad. Y entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Gracias, Ronnie. Juanis, adelante, por favor. Bueno, saludarlos a todos, dejándoles todo el cariño de mi corazón. Este tema para mí es sumamente importante desde hace mucho tiempo, pues precisamente por mi propio trabajo, ¿no? Mi propio trabajo creo que es primero analizarme a mí misma, pero como soy psicóloga, pues tengo que ayudar a las otras personas hasta llegar hasta su propio mundo interior, ¿no? Entonces, digamos que en el ejercicio de lo que voy haciendo, hace casi como 25 años, he encontrado eso que dice Hugo. Uno tiene una gran dualidad. Por un lado, es como si hubiera una parte más centrada, más equilibrada, más iluminada, por así decirlo. Más anciana quizá, ¿no? Pero existe la otra parte, una parte inestable, una parte que es volátil, que no tiene equilibrio en algunos puntos, que sufre, que desea, que se desasosiega, que se enoja, que se deprime. Entonces, el comprender esta dualidad, por lo menos a mí me ha servido, para no sentir que camino y no avanzo, sino que con mucho amor, porque pienso que el camino de la introspección es amor por uno mismo. Es comprender que si yo no transformo esas cosas, primero voy a sufrir, segundo voy a hacer sufrir a los que me rodean, tercero, pues no voy a poder alcanzar los anhelos internos que tengo, ¿no? Entonces, si amo la libertad, si amo la paz, si amo la armonía, la belleza, pues tengo que trabajar para desbrozar mi huerto interior, ¿no? Entonces, pienso que como es un trabajo tan sutil y que requiere tiempo, que requiere voluntad y sobre todo valentía, porque hay que mirarse a sí mismo, y mirarse a sí mismo muchas veces no nos gusta. Es más, gran parte de la humanidad se la pasa mirando al otro y no comprende que en lo que más le molesta del otro está el propio reflejo, ¿no? Entonces yo pienso dos cosas en relación a esto que digo, de que no hay que perder esa idea de que este ejercicio es fundamental para poder tener un poco de paz, felicidad y pues triunfar en la encarnación, que ya de por sí cuesta tanto. Bueno, desperdiciarla, aunque suene redundante, es un desperdicio, ¿sí? Entonces, uno no debería perder la introspección dentro de lo cotidiano, es decir, claro, las responsabilidades del trabajo, del estudio, la familia, las propias cavilaciones, como decía Hugo, económicas, de pronto del afecto, de pronto de lo que pues pasa alrededor, las noticias del mundo, todo. Y pareciera que no hay tiempo, pero yo soy del pensamiento, por experiencia y porque lo he visto en personas muy comprometidas con su cultivo interior, que cuando uno pone la vida al servicio del espíritu, al servicio del alma, al servicio del mundo interior, el tiempo se da. Es como una magia, como si fuera una arcilla que el Padre Celestial moldea y nos da los espacios. Lo otro es algo, y perdón, voy a hacer un comentario que no es de la obra, discúlpame Candelario, sé que se habla solo de la obra, pero voy a explicar un poco por qué lo voy a hacer. Tengo un paciente chico que no cree en Dios. Entonces he estado buscando en algunos libros, cosas así, o sea, voy desde la ley de la evolución de Darwin hasta la ley de la entropía,
o buscando, no sé, en Chico Javier, en Allan Kardec, a ver dónde encuentro los argumentos totalmente racionales para trabajar con el chico, porque, bueno, es uno de los puntos que estamos trabajando, ¿no? El tema es que encontré precisamente ayer, que estábamos leyendo, pues, las lecturas de lo que se iba a tratar hoy, encontré una frase de Allan Kardec que me pareció sumamente importante. Él habla sobre el orgullo y cómo muchas veces a los buscadores espirituales nos llama más la atención estar husmeando en los arcanos divinos, en los secretos del Padre que son sumamente inalcanzables para nosotros, porque no tenemos el nivel de evolución para poder comprender desde la experiencia esas alturas inmensas. Entonces él decía, los hombres que se dedican a eso se van volviendo cada vez más orgullosos, porque creen que todo lo saben, porque creen que pueden leer a Dios, y olvidan que tienen una tarea pendiente, que es precisamente, pues, conocerse a sí mismos. Pienso que por eso el maestro decía, velad y orad, porque el alma siempre está dispuesta, pero la carne es débil. Y ese velad para mí es la introspección, y ese orad es buscar siempre la luz del Altísimo. Como decías, Cande, pienso que el Altísimo siempre está dándose dispuesto. Entonces, cuando yo empiezo una introspección, y yo soy muy, digamos, metódica, de pronto escuelera, yo soy cuaderno y lápiz en mano, yo le pido al Padre, le pido al Maestro que me ilumine y que me permita ver más allá de lo aparente, para poder verme realmente, para poder saber qué cosas encrispan un poco las aguas de mi piélago interno, ¿sí? Yo pienso que mi corazón es como un lago, que tendría que tener las aguas completamente calmas. Si algo genera una onda en esa agua, yo tengo que estudiarme. Yo no tengo que estudiar al que tengo enfrente, porque no es causa del que tengo enfrente. Yo puedo tener al hombre más malo de los malos enfrente, pero si a mí eso me perturba, es porque en mi interior yo debo transformar algo. Entonces, cuando yo estudio a la luz de la divinidad, yo veo las cosas. Pero ojo, también me quedo con lo que dice Hugo, de estoy en la vida diaria, no en el momento de la introspección, sino en la vida diaria, y siento un desequilibrio. ¿Qué hago yo? ¿Y qué me ha funcionado a mí? Como todo es vibración, como bien lo dice Rodney, como bien lo dices tú, Cande, pues yo me puse a pensar, si todo es vibración, pues la vibración, si uno no la retroalimenta, pues se diluye, ¿no? Entonces yo observo el sentimiento y me quedo casi como si pusiera una pausa en el pensamiento, observando el sentimiento. Y pasa un ratito y se diluye, ¿sí? Se diluye. Es más, si es muy fuerte, le pido al maestro, ayúdame, ¿sí? Ayúdame a que esto se diluya. O sea, no retroalimento el pensamiento, porque si yo retroalimento con mi pensamiento, ese sentimiento se me vuelve una bola de nieve y me tapa. Después de que se diluye, por la noche cuando tengo el espacio, cojo mi cuaderno, mi lápiz y empiezo a escribir. ¿Por qué perdí la paz? ¿Qué me pasó? Y lo estudio para que la siguiente vez yo tenga más posibilidad de anticiparme y pueda percibir cuando empieza a lloviznar y no tenga yo que controlar un diluvio. Creo que el amor por uno mismo es eso, es tener tanta quietud interna, tanto silencio y sobre todo la observancia, desarrollar el estarme mirando, el estar sintiendo. Mi corazón tiene que estar en paz porque me amo. Si no lo está, hay que trabajar. Oración e introspección, por lo menos para mí, es una ley de vida. Gracias, los amo. Sí, Juan, muchas gracias. El asunto es que con la información que nos da la obra, con esa guía, tengo que buscar cuáles son esas cosas que tengo que cambiar, que tengo que quitar, esas zarzas, como dice.
un trabajo grande, primero reconocerlo, buscarlo, hacerlo. Bueno, no sé cuántas vidas me puede llevar, porque estoy entendiendo que es un trabajo de vidas. La evolución, estoy entendiendo que es muy, muy lenta porque cada cosa que se hace tiene que ser perfeccionada, tiene que ser perfecta, no a medias, porque el conocimiento es conocimiento cuando se vive, no cuando se lee, no cuando se dice, es cuando se vive la experiencia. Entonces, vivir esas experiencias requiere de mucho tiempo. Pero lo importante es que ya eso empieza a vibrar en la conciencia. Vuelvo a repetir, factores, conceptos como la muerte, como el separarse de los seres amados, eso ya no existe en un lector. Ya eso se superó. Mi familia sabe que, bueno, en un momento dado yo desapareceré físicamente, pero nunca, nunca con el pensamiento, con el corazón, con la vibración. Nunca va a ser eso. Y eso, bueno, lo pone a uno, pues con una vibración muy bonita. Adelante, Silvia, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, la verdad es que, como dice Huguito, son experiencias tan personales, es un crecimiento tan personal. Yo creo que lo importante, de acuerdo a mi experiencia, es que uno siempre esté pidiendo al maestro, pidiendo a la divinidad que le ayude en el conocimiento de sí misma. El querer superar debilidades, el querer superar miseria, el darse cuenta que uno comete errores desde el punto de vista humano. Y yo siempre estoy pidiendo al maestro, estoy pidiendo al Cristo que me muestre cuál es la debilidad que me está haciendo perder la paz. Porque eso es muy cierto. Uno pierde la paz cuando hay algo, hay una debilidad que la está atormentando, que no la deja relacionarse bien con los otros. Y yo doy gracias a Dios y al maestro que cuando pido algo que me doy cuenta, intuyo que hay algo me doy cuenta que en mí no está bien, aparecen las situaciones. Y no solamente las situaciones, sino que los sueños. Y es increíble cómo se produce una cadena. Tengo el sueño y en ese sueño hay una vida, porque yo digo la vida onírica. Tenemos esa vida onírica que nosotros la recordamos a veces cuando hay algo, hay un mensaje que se nos quiere entregar. Y a mí me sucede que me acuerdo de ese sueño y lo empiezo a analizar. Trato de no pensar tanto con el intelecto porque a veces yo soy muy racional y pido mucho que ese pensamiento sea con el corazón, no solamente con la razón. Entonces pido después al maestro, al Cristo, que me revele el mensaje que me está entregando ese sueño. Y luego, al día siguiente, se produce una situación con alguien o con algo que me dice, ¡ah! Esto era. Y de repente duele cuando uno
se le descubre cuál es la debilidad y el prejuicio o el juicio que uno tiene hacia una persona o una determinada situación. Entonces, tener la humildad suficiente para decir, oh, sí, realmente me doy cuenta que tengo esta debilidad. Y es por eso que emito juicios hacia las personas o hacia las situaciones. Y cuando pido que se vaya superando esta debilidad, que la vaya transformando en la verdad, en el bien, se produce una paz increíble. Y yo sé que no termina ahí este proceso de superar esta debilidad. Sé que no es en el instante, pero en el instante en que uno la reconoce, viene la paz. Pero luego tiene que hacerse todo un trabajo espiritual para que ésta se vaya superando definitivamente y desaparezca y reemplace a la verdad. Eso es lo que mi experiencia, la introspección, como decía Juani, la introspección y el querer cambiar, el querer ser un bien para los demás y por ende, evidentemente, para uno mismo. Entonces es fundamental el pedir, porque la vida te lo muestra. Y a veces es tan increíble que uno ve una película, no sé, que la ha visto 2 o 3 veces, y engancha con una frase. Uno dice, nunca me había dado cuenta. Y tiene relación con lo que soñaste en la noche, y ahí está la respuesta de todo. Y ahí está el ver, el reconocer y el aceptar qué es lo que hay que superar para perfeccionarse. Entonces yo doy gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ronda y adelante. Disculpa. Sí, gracias. No, bueno, aquí estaba meditando cuando Juanis también hablaba, y veo que a veces en este mundo, en este tema del desarrollo del yo interior, nos piden mucha humildad, mucha sinceridad, porque a veces debemos como que cuando ya somos como que los seres de luz, ya no, su trabajo no es personal, es impersonal, pues ya saben que son una sola energía, son una sola vibración y ya no hay no hay como reconocimiento personal, sino su trabajo es impersonal. O sea, su deseo más grande es que lo dejen amar. Nada, con que lo dejen amar, ya ellos, para eso es gloria, pues. Y amar ya es uno con el amor y ya se unen a la corriente universal. O sea, su trabajo es impersonal, así lo noto, lo veo, ¿no? Pero nosotros como estamos todavía en la materia y nos vemos como un cuerpo físico separado uno de otro, y no nos vemos como energía, entonces tenemos algunos defectos pues que corregir. Entonces ahí vemos cuando empezamos a la competencia, por ejemplo, cuando comenzamos en este mundo de conocimiento esotérico, místico, espiritual, metafísico, como se llame, empezamos a ver a los otros. Bueno, no sé si ustedes, pero a mí me tocó ver a los otros como que son menores que uno, y entonces la competencia de querer convencer al otro. Y después, cuando uno va pasando el tiempo, ya uno ve que cada quien está en su evolución y hay que respetar, y que lo importante es amar, ¿no? Y no querer convencer al otro, sino que ya uno no le importa eso y lo que quiere es amar al otro, independientemente si el otro no tiene la razón. Entonces ya uno siente que ya uno ha evolucionado algo, ¿no? Y me imagino que todos han pasado por eso, porque yo veo que los cirios de piedad, que tienen un nivel más avanzado de comprensión de lo que es Dios con respecto a nosotros, ellos aman a todos por igual y no les importa, su trabajo es impersonal. Y la obra nos los hace ver así cuando el ejemplo de una mujer orando al dios Zeus o al dios que sea, y ellos le responden y le cumplen su petición.
porque su petición está basada en el servicio, en el amor al prójimo, y por tanto es cumplida, y a ellos no les importa que lo reconozcan, no, que fuimos nosotros, los sirios de piedad, que cumplimos tu petición, no le importa, que crea que fue Zeus, que crea que fue el dios Tauro, lo que sea, pero lo importante es que como ella fue sincera en su pensar, en su sentir, y era una vibración, una oración de ayuda a otro ser humano, fue cumplida, porque está basado en la ley, está basado en la ley del amor. Y con eso le basta y punto. Ellos no quieren reconocimiento. Entonces, es otro nivel, pues. Es un nivel que uno dice, wow, es un nivel que hay que alcanzar, ¿no? Es pensar y sentir como Dios piensa. Dios ama todo por igual y no le importa nada, no ve nada malo. Entonces, bueno, ese es un nivel que hay que alcanzar. Es una cosa que inclusive cuando veo que en el Monte Or, en el capítulo del Monte Or, de Arpas Eternas, el maestro Yahshua le piden que comience la reunión, y está Gaspar, y está Melchor, y otros más, y bueno, le piden a él que haga la oración de inicio. Y bueno, el maestro humildemente ahí dice, ¿no? Humildemente dice, él dice allí, Padre nuestro, que alientas en todo cuanto existe en el universo, por tu poder infinito, por tu amor supremo, por tu claridad eterna. De tu presencia estamos dispuestos a realizar sobre este mundo tu divina idea, si somos dignos de ser tomados como instrumentos de tu soberana voluntad. Háblanos, Padre nuestro, que tus hijos escuchan. Háblanos, Padre nuestro, que tus hijos escuchan. O sea, fíjate que es el Mesías del planeta, y él sabe que es el Mesías del planeta, ya a esa edad sabía todo, y ha sido nuestro guía, nuestro instructor, y así será, encargado de las almas del planeta, y todavía pide iluminación, y pide si es digno de que Dios los ilumine y de que Dios lo tome como instrumento. O sea, ahí se vemos la sinceridad, vemos la humildad, y vemos que no lo hace por cumplir una norma, sino lo hace por reconocimiento de que el poder es de Dios, no es de un ser humano. Entonces, está reconociendo a la suprema energía universal, a Dios, y por tanto es humilde, pues. Entonces, y es el Cristo, es el Mesías del planeta. Entonces, que a veces yo veo que amigos y otras personas comienzan una reunión y no, bueno, es lo que yo diga y punto. Y es así, se va así, se sabe, y no piden guía, no piden iluminación, no piden, o sea, somos menos humildes que el Divino Maestro, pues. Entonces, son errores que cometemos, ¿no? Y, por ejemplo, esa comprensión que tenía Estéfano de Corintio, cuando Estéfano de Corintio, o los primeros apóstoles, cuando ellos decían, bueno, esta es una situación que vino a mí, pero no fue buscada por mí. O sea, cuando vienen situaciones a tu vida que vinieron a ti, pero no son buscadas, es porque es una prueba que te toca o que nos toca, y hay que superarla. Entonces, cuando le venían esas pruebas de demostrar su lealtad a la enseñanza que dejó el Divino Maestro, y por esa lealtad a esa enseñanza podía haber pasado de plano, ya estaba tentado de que lo buscaran de matarlo, pues, físicamente. Entonces, él dijo, bueno, pero no es buscada por mí, o sea, y tengo que pasar la prueba. Pero la comprensión de Estéfano de Corintio da mucho que ver, porque él dice, bueno, tal vez en otros mundos, en el pasado, nosotros le hicimos esto a otros seres, y ahora nos está pasando a nosotros. O sea, fíjate que ni siquiera dice que la culpa, como Juan dice, que muchos echan la culpa al otro, y ven que el culpable es algo externo, y nunca saben que es un reflejo de lo interno. Entonces, aquí Estéfano está diciendo, bueno, tal vez nosotros, en otro planeta, en otras vidas, le hicimos esto que nos está pasando a nosotros, a otros. O sea, esa es lo que los maestros quieren cuando dicen seamos sinceros, es lo que yo comprendo, ¿no? Que seamos sinceros, que seamos leales, porque viéndonos siempre de que todo lo que nos suceda, la causa es nosotros mismos, ¿no? Y es porque está la causa y efecto, y si algo no está sucediendo,
no buscado, sino que nos viene, es porque está en nuestra ley y debemos pasarlo, y tal vez nosotros somos la causa de eso. Entonces, bueno, es la prueba que nos viene para demostrar el amor, para demostrar la sinceridad, la lealtad, para demostrar las cualidades divinas y las virtudes divinas necesarias para avanzar a la próxima esfera. Porque no es que cada quien por la cara bonita vamos a llegar a la próxima esfera, es por las cualidades y virtudes que nos van a capacitar a tener la vibración necesaria para estar en la próxima esfera, ¿no? Es lo que yo comprendo. Y bueno, en cuanto a, no sé si Juanis le sirve esto, pero, y me perdona también Candelario, porque también es otra enseñanza, yo que soy venezolano, en Venezuela está Connie Méndez, estuvo Connie Méndez y ella decía que nadie es ateo, porque entonces ella decía, cuando una persona decía, no, porque yo soy ateo, entonces ella le decía, pero tú amas a algo, amas a tu mamá, a tu papá, o amas a tu chaqueta, una chaqueta, un pantalón, o amas a tu perrito. No, si yo amo a mi perrito, yo quiero mucho a mi perrito, entonces no eres ateo, porque si amas, no eres ateo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios es el amor. Y si tú sientes amor, crees en Dios. Entonces la gente ahí, esa reflexión, la gente la llevaba a decir, wow, entonces creo en Dios. Bueno, está bien, eso era todo, gracias. Muchas gracias, Ronnie. Nuestro amigo Rafael tiene levantada su manita. Adelante, Rafael. Es complicado, sigo pensando que es muy complicado por la sutilidad, por la esencia sutil del propio yo interior. Es complicadísimo ya no solamente entenderlo, sino muchas veces reconocerlo. Lo podemos reconocer a través de todo aquello que entendemos perfecto, ¿no? Aquello que entendemos en nuestro estado de comprensión, aquello que es lo mejor, es aquello que nos puede vincular más con nuestro yo interior. La humildad, a la que al principio hacía alusión Vicente, es importantísima. Y le llevo dando vueltas durante todo el tiempo que dura la reunión. El maestro Ilkar decía que no era lo mismo la enseñanza que se impartía a los alumnos de la cofradía que a quienes concurrían a las aulas. Y ya ni hablar, ¿no?, de cuántas veces teníamos que estudiar y leer en profundidad para pulir en nosotros mismos, en los propios maestros de la escuela, el yo interno que nos anima. Entonces, ¿cómo entender dónde está el techo? Muchas veces el hecho de querer avanzar en exceso es alejarnos de la humildad de la que hablaba Vicente. Pero también al mismo tiempo nos dice el capítulo del desbrozar del vuelto interior, alguna vez tendréis que olvidar vuestros deseos y gustos para pensar en el deber que tenéis con los demás. ¿Cómo entender cuál es nuestra capacidad en el deber con los demás si ya para reconocer nuestro propio yo interno tenemos, o al menos yo tengo, grandes dificultades? La cosa que sí me anima es el entendimiento de que en lo que yo me pueda alejar de mis propios deseos, de mis propias inquietudes, y pueda estar al nivel del requerimiento, del servicio a los demás, esa es la verdadera grandeza dentro de la humildad. Muchas veces quiero ser lo que yo entiendo porque hasta ahí llega mi comprensión. Y no es, como ahora hablaba Rodney, no es la comprensión, es aquello que te llega, aquello que la propia vida pone en tus manos, aquello que desde planos muy elevados van disponiendo en virtud de nuestra propia necesidad, en la aceptación, en la humildad y en la entrega, que a fin de cuentas nuestros hermanos, el mundo en el que nos movemos, la sociedad en la que habitamos, es el campo de cultivo del maestro y es al que nos hemos entregado a cooperar en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que ahí es donde existe el acercamiento a ese yo interior, en la disponibilidad de ese bien común que es el huerto del maestro, es la heredad que él comparte con nosotros, y alejarnos de cómo entendemos, cómo deseamos, cómo nos mueven las inquietudes,
de nuestras propias, lo que entendemos como nuestras propias necesidades, que también Silvio Guzmán decía antes que cuando las dejamos pasar un poquito, cuando respiramos hondo unas cuantas veces, nos damos cuenta que esa inquietud se desvanece, se va perdiendo, deja de estar ahí anidando en nosotros. No es más que una nube que pasó y ese yo interno se enriquece, se vigoriza y se mantiene siempre vivo gracias a la otra renuncia, a lo que creemos ser. Esto. Muchas gracias. Cande, Sí, adelante. mira, recién las palabras que dijo justamente Rafa, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Recuerdas tú cuando el maestro en una reunión familiar, toda la familia lo quería retener dentro de sí misma? Y él después escribe, está escrito en la obra, ¿no? Dice, como que me quieren retener, ¿no? Cuando he tenido tantas familias, tantos amigos, bueno, ya conocen ustedes la lectura de la obra. Y él tenía que dar ese salto sobre el abismo, sobre los vínculos de la sangre. No decir que si una persona está en tu familia, está enferma, está delicada, dejarla abandonada, ¿correcto? Entendamos, no. Sino cuando te quieren retener en ti, en algo que sientes dentro de ti mismo que lo tienes que hacer. Y eso fue lo que, para mí, es el ejemplo que le presento a Rafa, para que él se quede tranquilo, ¿no es cierto? Para mí, por lo menos, en ese aspecto. La situación que se encontró el maestro y que, sin embargo, hizo la situación, mejor dicho, creo que se manifestó quedarse un año y realmente sus actividades se refirieron al entorno interno al lago dentro de la que era Nazaret y Palestina, ¿no es cierto? Pero él después realizó la misión que tenía que realizar. O sea que los vínculos de la sangre llegan a un momento en que tú sientes algo tan interno dentro de ti mismo que te hace saltar sobre los vínculos de la sangre. No que dañas a los demás, ¿correcto? En sus intereses, en sus beneficios, no, en absoluto. Y quiero aclararlo bien. Y es otra cosa que también están comentando, o sea que Rafa, quédate tranquilo y lee esa carta que el maestro justamente desarrolló, creo que tenía 20 años, ¿no es cierto? Algo así o algo más. La otra es que también, fíjate tú, que la lectura que hacemos, de lo que tú recomiendas, los maestros siempre están reclamando, apurándonos, apremiándonos, para que demos ese salto que nos toca ir dando en la medida de nuestras posibilidades. La medida de nuestras posibilidades. Y habla justamente de la alianza. Entonces, eso lo relacioné, o lo relaciono, mejor dicho, con todas este grupo que está formado alrededor nuestro, porque hay muchos otros, pero por lo menos al nuestro grupo, que nos hemos unido, ¿por qué? Porque hay una ley. Si no, no estaríamos unidos y vinculados unos con otros. Porque hay muchas otras corrientes, formaciones que hay, pero no tenemos una vinculación personal. ¿Por qué razón tenemos una vinculación personal? Una pregunta que cada uno se podría decir. ¿Por qué yo tengo una relación tan personal, correcto, con este grupo que en este momento, por ejemplo, estamos reunidos, los que podían acercarse a estar reunidos en este momento? ¿Y por qué no estoy en otro grupo? ¿No será que somos todos almas que tenemos una estrecha alianza unos con otros a lo largo del tiempo? Y la alianza tratando de fortalecernos mutuamente en forma espiritual, ¿no es cierto?, en afecto, en cariño. Y las pruebas que tendremos entre nosotros es la que tenemos que superar, porque tenemos pequeños resabios
de épocas de vidas anteriores, en las cuales nos hemos resentido o hemos equivocado nuestra forma de proceder y actuar. Y todo ello es justamente esta vida que estamos haciendo para superar todas aquellas, digamos así, rozamientos que habremos tenido a través de los siglos, para comprendernos que somos todos uno y que todos vamos marchando para llegar al mismo fin, a dar un pasito más en este final de ciclo y pasar al otro todos unidos, y que no sintamos que un compañero nuestro queda rezagado. Eso es lo que quería conversar, la alianza, la santa alianza de la fraternidad cristiana universal entre los seres que estamos, que nos sentimos unidos, ¿correcto? No sé, Candelario, lo que yo pienso es esto, por lo menos lo que he sentido en lo que justamente los nuestros nos están, como si, no empujando, ¿no? Para que formemos una afinidad, una simpatía, una alianza unida en el amor de unos con los otros. Y de esa unión, los mismos maestros nos explican que surge la fortaleza para entre todos seguir adelante, y que ninguno quede atrás. Acordaos cuando después de la partida del Divino Maestro, el maestro Ptolemy estaba con ellos, dijo: haced la lista de todos los que estuvieron presentes en la despedida del maestro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sintió ese impulso? Porque no fueron, ¿me explico? Creo que fueron 120 y pico personas que estuvieron presentes cuando el maestro se despidió de nosotros para elevarse a su plano de luz. ¿Recordáis esa parte? Pensad por qué, dijo, anotad que no falte uno en esa anotación. Yo creo que es digno de pensarlo y de sentirnos que somos parte de esa alianza y que tenemos que dar el salto sobre el abismo, sea como sea. Y el maestro sabe que está también en los escritos que en la medida de nuestra voluntad están los valores para realizar y superar un acto, una situación. Bueno, Candelario, agradezco mucho que me hayas permitido expresarme. Hasta luego, Candelario. Hasta luego a todos, mejor dicho, amigos míos. La plataforma es de todos. Bueno, como te veo aquí la carita. No, es que como lo pienso, ¿no? El estudio, como dice Silvia, es muy, muy personal y nadie podrá empujar a otro porque solamente uno puede hacerlo. Pero sí el compartimiento, el compartir, el no estar leyendo solo, eso es muy, muy, muy bonito. Además de que ayuda, es hermoso. Queda claro que los maestros nos dicen que hay que apurarnos. Y bueno, tenemos que tener esa confianza en la divinidad, en ellos, en el Divino Maestro. Tener esa fe de que la divinidad no nos va a dejar que ese salto lo demos afectando nuestros entornos. No. Ellos saben lo que nosotros no sabemos. Lo que necesitamos es tener esa fe y hacer esa profundización
en nosotros. Pues por mi parte, muchas gracias, maravilloso como siempre. Silvia, ¿quieres hablar? Adelante? Ayer, justamente buscando en el interior, como dice yo interior, como dice Huguito, no sabemos qué es lo que es, pero sí hay algo que nos está inquietando. La vida me colocó esta frase, esta oración, que me dejó pensando ayer. Dice: alterado fue el destino, ve el interior y remienda el vínculo que el orgullo alteró. Esta oración la encontré en una película que estaba viendo, no me acuerdo el nombre, pero la verdad es que comprendí. Evidentemente yo creo que me estaba hablando en forma personal esa oración, de algo, de un error que yo cometí evidentemente en el transcurso de esta vida. Pero yo creo que es muy importante, realmente es muy especial. Alterado fue el destino, ve el interior y remienda el vínculo que el orgullo alteró. Eso nomás quería compartir. Gracias, Silvia. Muy Gracias. Gracias a todos. ¿Alguien más que quiera hablar antes de dar por...? Sí, adelante, Javier. Sí, gracias, Cande. Pues nada más para agradecer, y realmente esto que todos han expresado, es hermoso sentir cómo vibramos en un mismo corazón. Es hermoso sentir que todos son realmente parte de nuestra alma y que estamos en este camino en el que por un lado sí está la materialidad y está el interés en buscar históricamente, geográficamente, lugares, etcétera, pero como nos decía Hugo, ¿verdad? Mucho cuidado porque eso es variable, cambia muchísimo. Y lo más importante, que somos buscadores de la espiritualidad, buscadores de nuestra alma, y que la encontramos precisamente en esta unión. Pues quisiera agradecerle a cada uno de ustedes, de los que no conozco nombres, pero siento. Y gracias, Hugo, gracias, Candy, Juanis, un abrazo. Gracias a todos, a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Gilbert. Todos, Rodney, todos, gracias. Gracias, Javier. Javier de Tijuana, México. Bien, pues damos por a Esmeralda. Adelante, Esmeralda. Ya, perdónenme. Esmeralda de Colombia, pero vive en Estados Unidos. Sí, a todos un abrazo fraternal desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por esta invitación, Cande y Juanis. Ustedes saben que todo se une por los lazos espirituales y no hay nada suelto. No tengo sino palabras de agradecimiento a todos por esta vibración y por este momento tan especial. Sus conocimientos y sus aportes son valiosísimos, por lo menos para mí en mi camino. Sí, leyendo sola aquí, sola pero acompañada. Pero ahora con un grupo lindo, fortalecido y con el que quiero aprender. A todos un abrazo fraternal grandísimo y gracias por permitirme estar una vez más en nuestras alianzas, que solamente el Padre Celestial sabe cuáles son. Gracias a ti por tu participación, Esmeralda, por tu presencia. Juanis, adelante, Juanis. Hola, soy Mao. ¿Cómo van? Bien, Mao. Solo quería, pues, escuchándolos, creo que todo es muy claro, la lectura es absolutamente, marca un camino. Y simplemente quiero recordar esa parte que dice que el camino es individual. Cada uno le toca velar con sus propios demonios, con sus propias cosas. Es un proceso que nadie puede hacer por uno. Y la alianza está para darnos fuerza, los maestros para animarnos y el amor obviamente de todos para sostenernos. Pero cada uno tiene que abrir esa puerta interior, que a veces encontramos cosas que no nos gustan, que nos dan miedo,
y sobre todo que sabemos que tenemos que reparar hitos. Nada se cambia de una. Solo era eso. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. Cerramos esta parte y pasamos a despedidas y comentarios.